Bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión vamos a trabajar el método de mallas. Bienvenido a tu canal Isra HS. Deja de reprobar los exámenes, comenta, comparte con tus amigos y deja tu like. La incógnita que vamos a buscar va a ser la corriente. ¿Cuántas corrientes? Depende del número de mallas. Si tengo 2 mallas voy a calcular 2 corrientes. Si tengo 3 mallas voy a calcular 3 corrientes. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es designar en qué sentido vamos a trabajar nuestras mallas. La mayoría de los autores les recomiendan que el recorrido sea en sentido de las manecillas del reloj para que ustedes cuando calculen la corriente en el resistor 1 sea la resta de esta corriente menos esta corriente. Yo voy a suponer que si entra al elemento sea positivo y si sale sea negativo. Puedo suponer al revés, si entra que sea negativo, si sale positivo. Es indistinto si ya sabemos qué dirección, en qué dirección vamos a trabajar la corriente. De esa misma manera vamos a polarizar los elementos. Entonces dijimos que si entra es positivo, si sale es negativo, si entra es positivo, si sale es negativo. Las fuentes de voltaje y de corriente pues ya tienen su polaridad, entonces a no ser que el ejercicio sugiera una polaridad invertida, pues ya sería otro caso, ¿no? Pero bueno, vamos por la malla 2, lo mismo. Si designé mi sentido de recorrido en las manecillas del reloj, entonces este es más, menos, más, menos, y este pues ya tiene más y menos. Ya asignamos un sentido de recorrido. Y el segundo punto es polarizar los elementos. En el tercero vamos a escribir las ecuaciones para cada malla. En este caso, recordando que mi sentido es en manecillas del reloj, voy a empezar por este elemento y voy a considerar el primer signo que se encuentre el recorrido de la corriente. Entonces aquí es menos y yo voy a escribir menos 5, después más el voltaje en el resistor 2, más el voltaje en el resistor 1, igual con 0. Hasta aquí ya terminó mi recorrido. Ahora vamos a utilizar la ley de Ohm para calcular la corriente en base a los voltajes. ¿Y esto cómo es? Así es sencillo. Tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Vamos a reordenarla. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Ok, entonces tenemos menos 5 más la resistencia 2 que es 10 por I, que I en este caso es I1. Sigue más voltaje en R1 que es resistencia 1 que es de 4 por la corriente. ¿Cuál es la corriente? I1, pero recuerden que este elemento está entre dos mallas, por lo tanto va a circular una corriente I1 y una corriente I2. Si proponemos sentidos horarios se van a restar. Si proponemos sentidos distintos se van a sumar. Una va a entrar aquí y la otra va a entrar aquí, ¿no? Pero bueno, hemos propuesto sentidos horarios, entonces me voy a basar en la primera corriente. ¿A qué me refiero? Entonces tenemos 4 por I1 menos la corriente de la otra malla que esté circulando a través de este elemento. En este caso es esta corriente I2, entonces menos I2, igual con 0. Vamos a hacer la algebrita y entonces tenemos que es 10 y 1 más 4 y 1 menos 4 y 2 igual con 5. Reduciendo, tenemos que es 14 y 1 menos 4 y 2 igual con 5. Esta es la ecuación de la malla 1. Y para la malla 2 tenemos lo mismo. Más el voltaje en R1 más el voltaje en R3 más el voltaje 2. 4 que multiplica
Recuerden que aquí pasan dos corrientes, entonces nos vamos a basar en la malla que estábamos trabajando, que es la 2. 4 que multiplica a I2 menos I1 más 5 por I2 más 10. Hasta aquí. Vamos a seguir reduciendo, entonces tenemos 4I2 menos 4I1 más 5I2 más 10 igual con 0. Y reduciendo esto vamos a tener que es menos 4I1 más 9I2 igual con menos 10. Bueno, entonces utilizamos el método de determinantes para calcular las corrientes I1 e I2. I1 e I2. Y también tenemos la corriente sobre el resistor 3, o que pasa a través del resistor 3, que es I0. Y nosotros tenemos que I0 es I1 menos I2. Entonces I1 es 0.0454 menos 1.0909 amperes, para un total de 1.1364 amperes. Vamos a simular la corriente. Y estos son los datos que obtuvimos a través del método de mallas. Como repaso, asignamos un sentido. En este caso propusimos sentido de las manecillas del reloj. Después polarizamos los elementos. Positivo si entra por elemento, entonces más, menos, más, menos. De la misma manera, más, menos, más, menos. Note que estos tienen dos polaridades, uno para la malla 1, otro para la malla 2, o corriente 1, corriente 2. Y después hicimos la suma, la ley de Kirchhoff de voltajes, que básicamente es sumarlos. Después aplicamos ley de Ohm para transformar el voltaje R1 por R1 por la corriente para obtener el voltaje, así para estos elementos. Y también recordando que como este elemento R3 está entre dos mallas, la corriente que pasa a través de él va a ser la diferencia de las dos corrientes. Si trabajo con la malla 1, entonces tengo resistencia 3 por corriente 1 menos la corriente 2. Y si trabajo con la malla 2 es resistencia 3 que multiplica a I2 menos I1. Para obtener así las ecuaciones de malla, aplicamos el método correspondiente y así obtenemos el valor de corriente que está atravesando la malla 1 y la malla 2. Y también recordar que esta corriente en I3 no es ninguna de estas dos, sino una diferencia. Entonces hacemos la suma algebraica y obtenemos el voltaje, la corriente que está circulando a través de este elemento, y obviamente por ley de Ohm podemos calcular el voltaje en cada uno de los elementos.